Ya. Bueno, ahora vamos a ver la determinación gráfica de la transconductancia. Entonces, como podemos ver, mi compañero anteriormente había hecho una gráfica que se parece mucho, ya que era la de los MOSFETs en empobrecimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Para hallar esta gráfica de GM, teníamos que volver a utilizar la ecuación de Shockley, ¿cierto? Entonces, de aquí sale pues la gráfica obtenida y tenemos el delta de la corriente máxima y el delta del voltaje máximo y el delta de la corriente de drenado. Entonces, aquí podemos suponer que el punto Q estaría en un intervalo entre menos 2,5, 3. Entonces, el factor de transconductancia va a ser igual a el delta de la corriente de drenaje sobre el delta del voltaje máximo. Aquí es donde encontramos la pendiente del punto Q. Entonces, Gm va a ser igual a esto mismo, el delta, la corriente de drenado por el delta del voltaje máximo, que va a ser igual a 1,8 sobre 1, ¿cierto? Entonces tenemos que el factor de transconductancia va a ser igual a 1,8 Siemens, que es la unidad de medida de la transconductancia, los Siemens. Bueno, ahora para ver la definición matemática del factor de transconductancia, pues debemos saber de dónde era que se originaba. Entonces decimos, como anteriormente lo habíamos hablado, Gm era igual a delta de la corriente de drenado sobre el delta del voltaje máximo. Entonces, en el punto Q tenemos que la derivada de la corriente sobre la corriente de drenado sobre el voltaje máximo. Entonces esta derivada iría multiplicada por lo siguiente. Entonces tenemos que la corriente multiplicada por 1 menos el voltaje máximo sobre el voltaje imperio, ¿cierto? Que daría origen a 2 por la corriente, que sería la corriente por la derivada de todo esto multiplicado por 1 menos el voltaje máximo sobre el voltaje. Listo, entonces de la solución de esta derivada con la multiplicación, aquí podemos ver que sale uno de las definiciones de la ecuación de Shockley. Entonces decimos que el factor de transconductancia va a ser igual a 2 veces la corriente multiplicada por 1 menos el voltaje máximo sobre el voltaje P, todo eso multiplicado por 1 sobre el voltaje MP. Entonces obtenemos, haciendo esta multiplicación, que el factor de transconductancia es igual a 2 veces la corriente de grado superior sobre
el valor absoluto del voltaje sub P por 1 menos el voltaje máximo sobre el voltaje sub. Bueno, entonces de acuerdo a la última ecuación que teníamos, podemos definir que el voltaje sub P va a ser, denota solo la magnitud para asegurar el valor positivo del factor de transconductancia. Entonces tenemos que cuando Bs sea igual a 0, entonces alcanza su valor máximo. Entonces Gm alcanza su valor máximo. Listo, entonces cuando vemos que Bs llega a 0 y Gm llega a su valor máximo, la ecuación principal que teníamos de Gm va a cambiar. Entonces vamos a tener que Gm va a ser igual a 2 veces la corriente sobre el valor absoluto del voltaje en P multiplicado por 1 menos 0, que era el voltaje que teníamos para que Gm alcance su valor máximo sobre Vp, ¿cierto? Entonces aquí quedaría que 2 por sobre el valor absoluto de Vp va a ser igual a Gm en su valor máximo, o sea, Gm sub 0. Bueno, de acuerdo a la última ecuación que ya habíamos visto, entonces el factor de transconductancia máximo, o sea que este factor de transconductancia va a ser igual al factor de transconductancia máximo que ya habíamos obtenido antes por 1 menos el voltaje máximo de la fuente y el voltaje sub P. Entonces, en algunas especificaciones, pues los AGM lo proporcionan como Y sub Fs, ¿cierto? Donde Y va a ser el parámetro de admitancia, sub F va a ser el parámetro de transferencia de directa, y ese va a ser el que revela la terminal de la fuente, que es pues la referencia del modelo. Entonces, ¿qué podemos decir? Para el JFET, ese factor varía desde 1000 hasta más o menos 5000 micro Siemens, o de 1 a 5 microsiemens, milisiemens que ven. Bueno, ahora continuando vamos a ver lo que era la impedancia de entrada del FET. Entonces tiene como ecuación principal pues, la impedancia de entrada, delta veces el factor de resistencia. Entonces el JFET normalmente toma un valor típico de 10 a la 9 ohmios, que serían 1000 megaohmios. Y normalmente el MOSFET toma un valor típico que está entre 10 a la 12 y 10 a la 15 ohmios. Entonces, la impedancia de salida del FET tiene como ecuación principal donde RD va a ser el delta S contra el delta del voltaje en el punto Q, siempre con el voltaje máximo de la fuente constante. Bueno, continuando con lo que habíamos hablado sobre la configuración de la polarización física fija de JFET, vamos a pasar a la autopolarización. Entonces, ¿qué es lo que cambia en este circuito al anterior sobre la polarización fija? Que entrando en la resistencia de puerta teníamos una fuente de voltaje. Aquí esta fuente queda anulada y entonces entramos a colocar una resistencia y un condensador en la zona de saturación.
Entonces, ya, pues gracias a esos dos, la constante de transconductancia pues obviamente se va a elevar, ya que con estas dos resistencias en paralelo pues vamos a obtener una reactancia más alta. Bueno, continuando con lo que ya habíamos hablado, vamos a ver cómo es que se comporta el JFET como un divisor de voltaje. Entonces, pues se nota que las características son muy diferentes a como lo habíamos visto en la autopolarización. Entonces tenemos igual la impedancia de entrada y una impedancia de salida, y vamos a tener como resultado la siguiente fórmula, que va a ser que la impedancia de entrada va a ser igual a la resistencia 1 paralelo con la resistencia 2, que pues va a ser entonces la impedancia de salida, que va a ser igual a la resistencia D en paralelo con la resistencia de la grande, que está acá, está ahí la resistencia en el punto donde el voltaje de inicio va a ser igual a 0 voltios, ¿cierto? Entonces podemos definir que si RD es mayor o igual a 10 multiplicado por la resistencia de drenaje, entonces vamos a obtener una impedancia de salida igual a la resistencia de drenaje. Bueno, ya para finalizar, vamos a revisar lo de la fuente seguidor, el drenaje común. Entonces, aquí podemos ver cómo se comporta el amplificador, pues en drenaje común. Tiene pues obviamente sus características, y podemos finalizar o analizar diciendo que el equivalente del JFET, la configuración en emisor seguidor del BJT, pues es la misma configuración del fuente emisor en esta figura. Y para finalizar, en el esquema de la compuerta común, pues podemos concluir que la configuración del JFET en compuerta común es similar que la configuración de base común en los transistores BJT. Entonces, una característica es que tienen una baja resistencia de entrada, la cual se diferencia de las otras dos configuraciones. Entonces, la configuración de la compuerta común del JFET es prácticamente la misma de las BJT.